Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar viendo el último tema del primer parcial. Acuérdense que esto va a venir en el examen, así que espero que tomen nota. El tema que vamos a ver hoy es el ensayo literario. Bien, acuérdense que todavía seguimos con esta materia de literatura. Vamos a hablar sobre lo que es el ensayo literario, vamos a ver unas características y sus objetivos como tales, pero primero vamos a definir lo que viene siendo un ensayo literario. Existen muchas definiciones, como vamos a ver a continuación, pero vamos a explicar en qué consiste. El ensayo literario principalmente es un género discursivo que tiene el objetivo de defender una idea o un punto de vista. Asimismo, busca analizar e interpretar un tema determinado a partir de un razonamiento lógico. Se le considera literario porque cuenta con un valor estético que se refleja en un estilo y en la manera de usar su lenguaje. De hecho, varios autores afirman que el ensayo literario pertenece al género híbrido. Eso sucede porque su ejecución requiere de una dimensión estética, pero también necesita de un razonamiento lógico para exponer sus temas e ideas. Es decir, los ensayos literarios son una unión entre el análisis lógico y la creación artística. Además, los ensayos literarios se consideran testimonios personales y didácticos donde el escritor puede reflexionar desde su subjetividad y utilizar argumentos para defender su criterio y convencer al lector de su posición. Dentro de lo que vamos a manifestar, vamos a explicar algunos de lo que se mantiene el ensayo literario. ¿Quién define o quién definió por primera vez lo que es un ensayo literario? El término ensayo aplica dentro de los géneros que habíamos mencionado. De hecho, el personaje que da a conocer este término es Miguel Montaigne. Y algunas características que los va a definir, o más bien no características, condiciones que debe satisfacer este ensayo son los siguientes: la variedad de libertad temática. Esto quiere decir que el ensayo literario puede manifestarse de cualquier tema dentro de lo que se procura escribir. No necesariamente tiene que ser de manera científica ni escolar, mucho menos poética o artística. Puede ser de cualquier tipo de tema en la cual el autor de dicho ensayo se sienta dirigido. Dice que también el tema literario corresponde más a un problema de forma que de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente porque el literario es subjetivo. Por su parte, los ensayos literarios son un vertiente del estilo del ensayista, que no solo se encarga de dar a conocer el punto de vista y las percepciones del autor, también tiene una finalidad creativa. Dice, el ensayo literario se puede definir a partir de las ideas de juego que va a abarcar diversas disciplinas, como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política. Por lo general están enfocados en analizar la manifestación artística como la poesía, la novela, la música, entre otros. Pero en la actualidad el ensayo literario son considerados como importantes obras en la que son tanto artísticas, pero son valiosos textos analíticos dentro de cualquier temática que se manifiesta. Y dice el ensayo, en el ensayo el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la vida. Debe ser personal, subjetivo y debe ser de manera peculiar del escritor. Entre los más famosos que se encuentran es, por ejemplo, Las peras del olmo de Octavio Paz, Fragmentos de un discurso amoroso de Ronaldo Berti, Los monstruos
y los críticos de J.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, y otras adquisiciones que se manifiestan. Siempre es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de la forma en que piensa la persona, no de lo que debe mantenerse o debe creer. Bien, vamos a mencionar algunos tipos de ensayos literarios, porque también de ellos se tienen división de ensayos literaristas. Entre los que vamos a mencionar se destacan estos principales 4. Por ejemplo, está el ensayo literario sobre la poesía. En estos ensayos, los escritores realizan un análisis sobre la obra poética o del sentir poético. Un ejemplo de un ensayo literario de este tipo puede ser El arco y la lira de Octavio Paz. En este texto, este autor realiza un análisis sobre el lugar que ha de ocupar la poesía a lo largo de la historia y su importancia en la vida personal. Están los tipos de ensayo literario sobre novelas. Estos ensayos tienen como finalidad analizar e interpretar las novelas. Este tipo de ensayos es muy utilizado en las escuelas universitarias, ya que por lo general los personajes asignan la lectura de una obra importante, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha, para que luego los alumnos realicen ensayos críticos donde coloquen su importancia de dicha obra. No es como un reporte de lectura. Un reporte de lectura simplemente es las características que te gustó o no te gustó, o cómo tú lo interpretas. Pero lo que es un ensayo literario debe ser de un punto crítico. Bien, están los ensayos sobre ejercicios de escritura. Estos ensayos, prácticamente los autores reflexionan sobre qué hacer del escrito. Por lo tanto, analizan los estilos de literatura y el uso del lenguaje. También colocan opiniones sobre el rol que desempeña en la figura de escritos y la sociedad. Así se aprecian los ensayos como lo que es La pluma, el lápiz y el veneno de Oscar Wilde y el escrito de Sus fantasmas de Ernesto Sabato, en donde literalmente están criticando cómo evoluciona el pensamiento escrito. Están también los ensayos literarios filosóficos. También existen ensayos literarios que están enfocados en análisis y posturas filosóficas o por epistemológicas. Se les considera literarios porque usan el lenguaje refinado y estético, es decir, demuestran una preocupación por el estilo de la escritura. Así se aprecia el ensayo o dentro del autor de manera subjetiva. Por ejemplo, está Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche, en donde solamente está criticando la moral de las personas. Y por último está lo que es el ensayo literario mixto. Estos son los que unen dos o más temas diferentes. Por ejemplo, puede ser un ensayo literario que hable sobre literatura y la historia, y también podría ser sobre la poesía y la música, o novelas y su contexto histórico-social, etcétera, etcétera. O sea, de los que ya hemos mencionado que se utilizan. Por ejemplo, pueden estar hablando de filosofía y cómo va evolucionando por medio de la historia, o hablar sobre una novela y cómo esto influencia en lo que es la filosofía actual, etcétera, etcétera. Esto es lo que se manifiesta como literatura mixta. ¿Cuáles son las características que tiene estos ensayos literarios? Porque también debe cumplir ciertas características para poder considerarse un ensayo literario y no, por ejemplo, un reporte de lectura o simplemente un resumen. Por lo general son 3 principales, ¿ok? La primera es que tienen vínculos de tanto el razonamiento lógico como la subjetividad artística. Los ensayos literarios combinan elementos creativos
con estructuras lógicas. Por esta razón se consideran que son textos híbridos y que se unen tanto en argumentos razonables como su uso refinado del arte o del lenguaje artístico. Dice el segundo que son textos reflexivos con ideas sustentadas. Un ensayo literario es mucho más que una opinión o un comentario. Esto sucede porque todas las ideas que se expresan en este tipo de texto son sustentadas con investigaciones, citas o argumentos. Es decir, los ensayos literarios no son meras suposiciones, ya que requiere un trabajo de investigación, de lectura, de análisis y de razonamiento. Y por último está el manejo y fluido del lenguaje. Los ensayos literarios se caracterizan por entrelazar las ideas que forman de manera coherente y la que permite que su lectura sea de algunos autores supuestamente aseguran que escribir un ensayo literario puede ser similar a crear música, ya que en ambos casos deben existir una composición lógica. Asimismo, los ensayos se caracterizan por utilizar adecuadamente los conectores. Estos son unidades lingüísticas que se emplean para vincular dos o más ideas. Por ejemplo, además, por qué, por lo tanto, en consecuencia, dado que, entre otros, etcétera, etcétera. Los conectores son los que permiten estructurar la forma armónica del ensayo. Acuérdense de esto, es los conectores, tal vez venga en el examen. Bien, ahora bien, también tiene una estructura. Las partes en las que se divide la estructura de lo que es el ensayo puede variar dependiendo de los intereses y el estilo del escritor. No obstante, se puede establecer tres partes principales en las que casi todos los ensayos deben que cumplir. Está la introducción. Es la parte en la que el autor realiza una breve instrucción donde coloca la tesis que desea desarrollar o la temática que abordará durante el ensayo. De igual manera, en este apartado el escritor puede especificar la metodología que usa o los textos y obras que analizará a continuación. La segunda parte es el desarrollo. En el desarrollo del ensayo, el escritor describe los datos que ha encontrado. Dicha descripción la puede acompañar con apariencias o personajes. Posteriormente, el autor analiza el contenido y establece argumentos que sostengan su perspectiva. Por eso puede colocar citas de otras obras que escogió para analizar o argumentos de otros escritores que reconoció durante su investigación y que concuerde con su punto de vista. Y por último está lo que son las conclusiones. Las conclusiones es donde el autor coloca su apreciación final. En ellas puede resumir los argumentos expuestos anteriormente o de manera el modo de conclusión también puede colocar cómo fue el proceso de su investigación o cómo llevó a cabo su escritura, la bibliografía de consultas, incluso los agradecimientos, entre otras cosas. Bien chicos, esto viene siendo la última parte de lo que vamos a ver en el primer parcial. Así que espero hayan tomado apuntes. Si tienen dudas, por favor háganmelo saber. Espero estar claro con estos puntos. Y por favor chicos, si estén pendientes de Edmodo porque voy a subir un temario para su examen. Por mi parte chicos sería todo. Que tengan una bonita tarde.
jamendo.com.